En Así Somos, y Salfate, no quiero perder ni un segundo porque esta información de verdad quiero que la tratemos con mucho detalle. Hay que entender primero un libro que empieza a hablar de esta situación. Sí, señor. Estamos hablando sobre, lo vamos a plantear así, con la discreción, ¿ya? Sobre la posibilidad de que Osama Bin Laden, hasta el día de hoy, aún está con vida y que habría sido protegido por presidentes norteamericanos que en su discurso y en su acción habrían ido en busca, manteniendo una guerra por muchos años en Medio Oriente a propósito de que no le daban hallazgo a este hombre que en su momento fue considerado como el terrorista más peligroso de todo el mundo y toda la historia. Pasa lo siguiente, hay un caballero de nombre Mike Moore que él trabajó en la CGS, esto es confirmadísimo, ¿cierto? Es un investigador, es un asesor ultra calificado. Tanto sus trabajos fueron durante 4 años para el FBI y también para otros estamentos de las agencias de seguridad norteamericanas. El hombre sabe de lo que está hablando. El hombre, él es encargado de producir balances, informes y de tener acceso a una información privilegiada, secreta y que no está construida para que alguna vez sea vista por la opinión pública. ¿Ya? Sin embargo, hace algunos años, él junta toda esta información y dice, tengo que contar esto porque ya yo como persona, como ser humano no doy para más y alguien tiene que hacer algo al respecto. Sacan este libro que, dentro de las democracias que hay, le hacen la vida a cuadritos imposible. Es restringido en todas las áreas, no lo invitan a ningún panel de conversación, no le hacen críticas del libro, nada. Lo borran del mapa. Curiosamente, son aquellos estamentos secretos que hoy día protegen. Estamentos como los que no se pueden mencionar, como QAnon, como Anónimos incluso. Hace referencia al libro de este hombre en donde describe paso a paso, entre otras cosas, que Osama Bin Laden estaría con vida, que nunca hubo la intención de asesinarlo, que se mantuvieron los negocios, que ya otros documentales premiados en Cannes y con el Oscar dieron cuenta de que la familia de Bush hasta el día de hoy tienen negocios ultramillonarios transoceánicos con la familia del señor Osama Bin Laden, él incluido. Exacto. Y estamos hablando de que esto fue toda una planificación, porque no sé si ustedes recuerdan, Osama Bin Laden fue entrenado por Estados Unidos para erradicar de Afganistán a los rusos. Eso es así, eso es reconocido. Eso es historia de colegio. Eso es así. Y en algún momento él, a lo Lautaro, aprendió todo lo que tenía que aprender de los gringos y supuestamente supo cómo combatirlos de vuelta, porque los considera infieles. Y de información privilegiada, además. Exactamente. Y viene el ataque a las Torres Gemelas y todos los que sabemos, y donde por años, obviamente, ya nunca encontraron las armas de destrucción masiva que era la excusa para poder invadir Medio Oriente, nunca encontraron ni una. Finalmente la gente que pensaban de Al-Qaeda al final decían que no era tal, un largo etcétera. Ok. Tenemos la portada del libro, señor director, quiero que lo vean porque el nombre de esta publicación se llama How We Dismantle the FBI in Our Pyjamas. Cómo desmantelamos el FBI mientras estábamos en pijama. Es como decir, como si nada, compadre. O sea, relajado, desde adentro, con conocimiento de causa e información privilegiada, de inmediato comenzamos a desmantelar el hecho de que esto claramente nunca fue como nos contaron. Acuérdense que esto se suma a todas las incongruencias que estamos viendo videos de Osama Bin Laden, donde alguna vez se aparecía de una manera, otra parecía ser un actor que lo interpretaba, que parecía que estaba oculto en unas cavernas de Afganistán y finalmente lo encontraron en cualquier parte, después de muchos años cuando le dieron muerte. Ya vamos a llegar a ese punto. Incluso él, siendo un fanático religioso a ultranza, se daban cuenta que había una serie de errores en ejemplos tan impropios para sus credos como portar un anillo en tal dedo de tal mano, que es para ellos de una costumbre inaudita que iría contra la profesión de su religión. Entonces, así uno empezaba a entender que era raro esto de que cuando él daba anuncios, cuando volvía a ser una amenaza y cada cierto tiempo mantenían, digamos, el miedo contra este hombre que nunca más volvió a hacer algún ataque a Estados Unidos, pero que cada cierto tiempo decían que ahora se iba a ir contra tal ciudad, Florida, etcétera, etcétera. Entonces, primera cosa, la guerra duró demasiado. Incluso a Barack Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz cuando él en 2 oportunidades prometió que iba a devolver a todos los soldados a su patria, mas no lo hizo y en contrario a aquello mandó más tropas. Personas traumadas, en donde el número de muertos en combate es dentro del 100%, solo un 30%
y el 70% es por estrés postraumático que se cometieron suicidio dentro de sus propios hogares. O sea, asesinó soldados a diestra y siniestra y sin embargo le dieron el premio Nobel de la Paz. ¿Qué es lo que pasa? Volvamos a los dos presidentes que lo protegieron con un asco sin nombre. Primero, George Bush, hijo. Aquí tenemos que volver a retomar una serie de momentos que quedaron para la historia. ¿Ya? Cuando este caballero que vemos ahí, que debe ser el más estúpido de los presidentes de Estados Unidos, o sea, no, es verdad. en un balance ¿En serio? de estudios sobre su capacidad de intelecto, el hombre es un tarado, digamos. Tarado. O sea, digamos, es humilde de neuronas por ser un poco más caballeroso por ahí. Lo voy a plantear así. Tiene pocos recursos. Pocos recursos, digamos, intelectuales. Hay que acuñar esa frase, Bueno, humilde de neuro. pasó lo Sí, muy siguiente. humilde. El año que él gana, la gente de Skulls and Bones, que es una de las pocas sectas de millonarios, así como Bilderberg, los Illuminati, lo que quieras, que son reconocidas, que su existencia existe y es aclamada y que finalmente tienes derecho a poder ver parte de cuáles son los balances de las juntas que ellos hacen, porque existe, son millonarios que se juntan para decidir parte del mundo, donde él pertenece. El año que él gana, postularon a dos personas, republicano y demócrata, y los dos pertenecían a la misma secta, le voy a llamar, y hicieron que ganara él. Si hubiera ganado el otro hubiera sido lo mismo, pero con otra bandera. Este señor, en el momento que el ataque a las Torres Gemelas sucede, él estaba dando una charla dentro de su agenda en un colegio para infantes, para menores de edad. Y cuando se le acercan al oído y la persona le dice, acaban de hacer un atentado contra las Torres Gemelas, se están incendiando, él sigue y se queda 20 minutos más dando la charla. ¿Pero cómo? El video está, ¿Está el video? no hay ningún problema. Está en un Y después es como si estuviera, claro, es como que esta noticia que le dan es lo que él ya sabía y estaba esperando. Eso puede ser conspiración o no. El caso es que esto es un hecho de facto. Como la familia de este señor, principalmente su papá, George Bush padre, que trabajó para el FBI ni más ni menos, él era parte de la directiva, él tiene hasta hoy negocios con la familia Bin Laden. Imagínate, o sea, lo impropio que puede ser con un cargo en la presidencia y teniendo algún tipo de vínculo comercial con aquellos que tú considerarías el eje vertical del mal y tus enemigos. Y cuando finalmente el ataque es reconocido, públicamente dicen, acabamos de sufrir los norteamericanos un ataque terrorista, tenemos que cerrar todas las fronteras y está prohibido que avión alguno, comercial, particular, militar, a menos que esté aprobado, pueda sobrevolar los cielos de Norteamérica, excepto uno. Excepto uno. Se les avisó a la familia de Bin Laden que estaban en ese momento en Estados Unidos, les prepararon un jet privado y fue el único avión dentro de los siguientes 5 días que pudo surcar los cielos de Norteamérica en dirección de fuera del país. Post supuesto atentado. Sí, pues. Post-atentado. Supuestamente, por ejemplo, Se les dio el permiso de poder salir. Sí, pues, El salió- presidente les dio un indulto, una excepción, siendo que cuando ya estaba vinculado que el ataque terrorista venía de estas personas, con el mismo apellido los dejó salir. Espérame, ¿y eso Hizo esa excepción. nunca lo explicó él? ¿Nunca le pidieron explicaciones de por qué había autorizado ese avión en sí, son locos. particular? Fue siendo que- encarado. Está en el documental De Michael Moore. 911 Fahrenheit, en donde ganó el Festival de Cannes, posteriormente ganó el Oscar, donde el documentalista en particular emplaza al presidente. Y finalmente, estamos viendo la imagen. Estamos viendo, mira, él está Ahí está la diciendo, Estados Unidos acaba de ser atacado por terroristas. Wow. Y él dice, mira, Ok. esa es su reacción. Eso es, mira, se hizo. Para mí, eso es una cara de, o sea, te parás y te vas, ¿qué te importa? Y continúa, sigue, se despide, no está apurado. Estamos viendo a la profesora que habla cuando estuvo en el momento que él recibe la Pero noticia. espérame, esto es como comer pizza en pleno estallido social. Maestro, hágase Estamos comparativo. más o menos a esa altura. Lo dijo Roldán. muy bien. Digámoslo, Perdón, Muy bien, pero lo felicito. me Muy bien, viene de Mike. inmediato. Es Muy como, bien. está la embarrada y yo que sigo comiendo pizza. Lo felicito, maestro, porque no es lo mismo irse contra Elena Barrienta que contra el presidente. Lo felicito. Muy bien. Su evolución. Se sepa. Su evolución. Roldán Yo 2020. le agradezco su valentía y Comisión honestidad. Constitucional, Pero no es muchachos. lo Tenemos mismo. candidato. Nuestro constituyente. Tenemos candidato. Muy bien, ¿cómo ha crecido, hijo mío? Bien, Roldán. Estoy Sigamos orgulloso de ti. viendo. Ya, ahí estamos entonces en el tema del colegio del CEO. 20 minutos aproximadamente, decía Salfate. Sí, más o menos, sí. No, no, lo que pasa es que acá hay hartos No puntos. estaba que me dan apurado, pues. cuenta. No. Mira, esa cara de Bush es como... Mira, Hoy día, empezó todo. hoy día y no me avisó. Me hubieran avisado que era hoy. Como diciendo, la única sorpresa que hay del caso. Y segundo,
Hay un tema con lo de cuando cierran la frontera aérea, cuando cierran el espacio aéreo. En el Museo del 911 hay una parte interactiva donde hay una pantalla y se ve el mapa de Estados Unidos y se muestra el tráfico aéreo diario. Y tú ves un montón de aviones que están saliendo, se mueven por todo el país. Y este video, la gracia que tiene es que cómo se llega a cero. Y te diría que a las 5 de la tarde de ese día en Estados Unidos ya no podía salir, no podía surcar ninguna avión. Eso era de noche. Tú no vas a atacar, perdóname, no vas a apuntar con el dedo como culpable a un miembro del grupo Bin Laden, que además son parte de la corporación más grande del mundo, que tiene que ver con la bebida cola más famosa del mundo, y son parte de ese negocio. Sí, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de personas que son realmente con un poder adquisitivo. Claro, no es que tienen un negocio grande. Que tienen un negocio grande. No es. Son parte de los grandes e importantes negocios los cuales nos rodeamos diariamente. Además, y me parece que es bastante importante, y yo sé que lo vamos a ver después, tiene que ver con las formas en las cuales Estados Unidos comunica cuando consigue algo a nivel bélico. Lo de Bin Laden, ya lo he dicho anteriormente Juan Andrés, lo único que se sabe es que los marines que están involucrados ya no están. Vamos a tener eso. Sí, sí, y no hay ninguna fotografía ni de Bin Laden ni ninguna cosa, que también lo vamos a explicar. Y te vamos a explicar. Sí. Claro, el punto es otro. A ver. Recordemos cuando Estados Unidos declara enemigo del mundo a Saddam Hussein. Ah, bueno, ya. Yo tengo guardado el diario, pasar la portada de Saddam Hussein cuando lo encontraron y lo fotografiaron hasta que se aburrieron para mostrarle al planeta que lo tenían. Entonces, la prueba. Me parece que hay una cosa comunicacional que es llamativa. O sea, yo no soy parte del FBI y tampoco ando en pijama para poder desmascararlo. Sin embargo, uniendo solamente los puntos comunicacionales de cómo Estados Unidos muestra su política, puedo darme cuenta que algo huele mal y no es Michael Roldán. Ya, pero atención. Y sí lo ocuparon, porque me voy a agarrar de lo que tú dices para algo importante. Ya está claro. Se inicia una guerra de Estados Unidos contra el Medio Oriente y la razón era una. Era, ojo, estos terroristas que miren lo que nos hicieron, tienen arma de destrucción masiva y eso no lo podemos permitir. Exacto. Iván, y esto es parte de la historia, todos lo sabemos. ¿Cuántas bombas atómicas encontraron? Lo que sea, no encontraron ni una, jamás. En todos los años que duró esto, que pasó el siguiente presidente. Ahora bueno. Cuando ellos dicen que esto es un fracaso, digamos, toda la guerra que hicieron en el desierto, etcétera, etcétera, no pelearon. Y perdían soldados norteamericanos, todos traumados, y no agarraban a nadie de Al-Qaeda, porque decían que era un invento. Si no era nadie así como aquí está el líder de Al-Qaeda, no agarraban a nadie realmente. ¿Qué es lo que pasa? Se le termina la presidencia, ¿cierto?, a Bush hijo. Y tienen que venir otros. Pero ahí los grandes esferas del poder no tenían a quién mostrar. Y se presenta Barack Obama. Y aquí, atención señores con este tema. Al momento donde él va a presentar sus promesas de campaña, y esto está en el famoso y premiado documental de La decepción de Obama, están todos los periodistas diciendo, mira, podría ser el primer presidente afroamericano, qué interesante, y él es tan simpático, todo lo demás. Va a la conferencia, se baja, están los periodistas esperando, así como ya están con su libretita las preguntas, y lo llaman. Se devuelve. Esto está en video, está el registro. Lo suben a un helicóptero. Se lo llevan 20 minutos y lo regresan, 15, 20 minutos. ¿Qué es lo que dicen que pasó ahí cuando vieron la gente que estaba en el helicóptero? Estaba el grupo Bilderberg. Estaban aquellos que le dijeron, usted es el próximo presidente de Estados Unidos. Estoy inventando, supongo. No es el que queremos, probablemente, pero le ofrecemos todo lo siguiente. Pero necesitamos que usted siga haciendo esto por nosotros y quizás le prometieron el cielo y la tierra. Entonces usted va a seguir con esta guerra y acá. ¿Qué se supone que le dijeron que está en este libro? Sí, Estados Unidos está en disputa tremenda con Irán desde aquel tiempo. Nosotros, como así somos, hablábamos. Primero se van por Medio Oriente, pasaron de los comunistas, digamos, los enemigos son el pueblo arábigo, ponte tú, etcétera, etcétera. Y el gran problema que tienen es que tienen bombas de destrucción masiva y que tienen mucho petróleo en Irán. Entonces decía, pero ¿por qué todavía no se meten ahí? Entonces llegaron a un acuerdo. Como estaba difícil lo de Irán, le dijeron, vamos a ocultar al único lugar donde Estados Unidos no se puede meter, porque supone que estamos a punto de hacer una guerra, y hablan con Irán, es lo que dice el documento, y les vamos a pasar una friolera de millones de dólares y nosotros prometemos no meternos con ustedes. Vamos a hablar de que son enemigos, lo que sea, pero nunca los tocaron, que es algo inédito para Estados Unidos. Y ahí ocultaron a Osama Bin Laden. Regresan al caballero que vemos en pantalla, regresa y continúa con la guerra. Y atención, a él se le va a acabar la presidencia el año 2011. ¿Y quién es el vicepresidente? Joe Biden. Sí. Que eso es lo que aparece en el libro. Sí. Y él le dice, usted ha hecho un buen trabajo. Bilderberg, los Illuminati, por el nombre que quieran, están contentos con usted. Y tiene que ser reelecto. ¿Qué hacemos?
que ya no podemos hacer nada, digamos, ya se nos está agotando las pilas, ya no nos pescan, ya ven que no somos tan buenos. Hagamos una cosa, atrapemos a Osama Bin Laden. Le dice, oye, pero es que a mí me hicieron un trato en donde Joe Biden le habría dicho, si yo sé de eso, vamos a matar a alguien que no es Osama Bin Laden y le vamos a decir al mundo que lo atraparon. Este hombre fue reelegido, entre otras cosas, porque mataron por fin de año a Osama Bin Laden. Mandaron a 20 marines. Hay una película incluso. Y fueron, lo descubrieron y atención, porque lo que pasa de ahí en adelante es algo impresionante de por qué no tenemos el cadáver de Osama Bin Laden y de lo que pasa posteriormente con los marines. Compadre, o sea, aquí no hay que tener ni siquiera una mente demasiado febril en imaginación. Sí, claro, lo que pasa es una serie de casualidades. ¿Qué te pasa? Estoy en shock. Sí. No, de verdad, es que es impresionante porque uno podría pensar que el episodio del 11 de septiembre en Nueva York fue un tema quizás político, pero que tenía que ver con un partido político o con una raíz de pensamiento político. Pero luego vemos, según lo que tú nos cuentas, Alfate, que Bush, siendo un republicano, Obama, siendo un demócrata, ambos se juntaron bajo el mismo interés. O sea, aquí ya no está de por medio un interés de un partido político, sino más bien de una alianza que tiene que ver con un poder supremo. Exacto. Que va mucho más arriba, que va mucho más arriba. Que es lo que hemos conocido en estos programas como el Estado Profundo. Me llama igual mucho la atención el tema de la guerra con Irán, que ellos vienen con una hostilidad hace muchísimos años. Y nunca lo han tocado, pues se mete con todos los demás. Y eso es curioso porque esta hostilidad que nace con la Revolución Islámica, que fue como a fines de los años 80, recordemos que en esa ocasión, que fue por una guerra que comenzó con el gobierno iraní de esa época, que quería nacionalizar una empresa petrolera británica. O sea, quería en el fondo estatizarla. Quería recuperar en el fondo su... Exacto, y repartir en el fondo las ganancias con todo su pueblo. ¿Qué pasó? Se metió obviamente Estados Unidos a defender al Reino Unido y empezaron esta guerra que terminó refugiando al líder de la época que estaba en Irán en Estados Unidos. De hecho, ellos lo designaron un tiempo y después cuando hubo esta revolución, donde dijeron, no, pues señor, usted no puede seguir gobernando porque aquí nosotros queremos lo que es del pueblo. Y como ese personaje había sido puesto, entre comillas, por Estados Unidos y por Gran Bretaña, lo llevaron a refugiarse a Estados Unidos durante mucho tiempo. De hecho, los mismos estudiantes en el año 79 estuvieron tomándose la embajada de Estados Unidos en Teherán. Estuvieron como casi un año y medio haciendo presión para que se hiciera justicia hasta que lograron llegar a un acuerdo. Por lo tanto, esta relación de Estados Unidos con Irán... De odio y protección es de mantener un status quo. A eso iba, porque finalmente son enemigos, entre comillas, pero históricamente han protegido los intereses y han protegido a los líderes cuando les conviene. Y eso se repite hoy día con el tema que estamos tocando sobre Osama Bin Laden. O sea, a mí me hace un poco de sentido. Siempre, ya que hace un rato habláis de la farándula, yo me acuerdo cuando entré a la televisión, una persona, no voy a decir el nombre, me dijo, siempre para triunfar tienes que tener un acuerdo con un enemigo. Siempre es necesario tener un enemigo. Se sabe las cosas. ¿Quién te dijo eso? Ya sé quién fue. No lo voy a decir. Siempre tienes que tener un enemigo para que se potencien, que estén de acuerdo justamente, que públicamente sean enemigos, pero en la interna... Me calza todo. Batman y el Guasón. Por ejemplo, podría ser, y calza mucho con eso que estás diciendo, y voy al tiro, solo un segundo. Me calza mucho lo que estoy diciendo, Salfate, porque una de las personas que participó justamente en este captura, asesinato supuesto de Osama Bin Laden, dijo alguna vez, y le salió bien caro, porque tuvo que pagar plata incluso por lo que había dicho, porque lo demandaron, que ellos dispararon sin saber a quién le estaban disparando, supuestamente. Que nunca, nunca confirmaron. ¡Excelente! Que nunca confirmaron que era Osama Bin Laden. Pero el discurso tenía que ser otro. Pero el discurso tenía que ser otro. Tú estás viendo en tu casa justamente Conspiración Salfate. Estamos haciendo Así Somos, arrancando esta semana histórica para nuestro país. Estás viendo Conspiración Salfate, estás viendo la verdad. Es cierto, hay documentos que acreditarían que Osama Bin Laden hoy día, en pleno año 2020, estaría vivo. Maestro, continúe. A ver, hasta ahora, con lo que nos ha explicado la Monty, con ese datazo que nos acaba de entregar y con las vinculaciones que había hecho Lama, la verdad es que el puzzle, sin ser tendencioso en el sentido, voy a colocar elementos arriba de la mesa
que vienen recogidos de muchas fuentes, como el libro que estamos viendo, que es lo que nos convoca en el tema de hoy, es donde un hombre que trabajó en el FBI, para el FBI, en varios estamentos de la Casa Blanca, decide revelar algo que considera que el pueblo y el mundo entero norteamericano debe saber. Y es que Osama Bin Laden está vivo. ¿Qué significa eso para el mundo? Probablemente no mucho, sino que nos da a entender de cómo funciona la máquina del poder de los presidentes norteamericanos cuando en realidad no están para su gente, sino están para los poderes de facto que finalmente sostienen las empresas y millones de los negocios que ellos tienen. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Vamos al tema de los soldados. ¿Qué es lo que pasa acá? Insisto, está Barack Obama, un poco agotado. De cierta manera, él con su traje de Superman, yes we can, nosotros podemos. Y finalmente ya la gente comienza a sacar documentales de algo y dicen, este hombre que se ve tan simpático, bueno, todos los malos, o sea, hasta Hitler hacía cosas buenas, digamos, para sus familiares y para parte del pueblo. ¿Le gustaban los animales? Detrás de ellos, ¿ah? ¿Le gustaban los animales? Pues, por ejemplo, exactamente. Por ejemplo, ¿cachai? Finalmente detrás es en la planificación donde tenemos que finalmente entender de quién estamos hablando. ¿Qué es lo que pasa? Él sabe que necesita ser reelegido el próximo año para continuar esta ola de poder que se interrumpió con Donald Trump. Si por eso está tan la escoba con este presidente, más allá de quién era. Y tenía todos los medios en contra. Y que tenía todo... Mira, no vamos a caer ahí, digamos, porque es parte de nuestros intereses como programa también hablar de la ecología, el mundo, etcétera. Pero digamos que Trump tenía todo relativamente contento con plata, digamos, en su salsa, como un empresario, claro, sin asco y todo lo demás. Y le hicieron la vida imposible y lo hicieron caer en bancarrota a Estados Unidos. Si en el fondo necesitan sacar a Trump, porque no es una piedra, es un clavo de 20 pulgadas en el zapato para la gran mayoría. Ese es el problema. Y ojo, que está compitiendo contra Joe Biden. Ya, 2011. Vicepresidente de Obama, 2011. Le dicen, ¿ya qué hacemos? Tengo que volver a salir reelecto a 2012. Tenemos que dar un golpe periodístico, como sea. Entonces le dice, hagamos lo siguiente. Matemos a Osama Bin Laden, o sea, ¿cómo no vamos a poder? Es que, ¿sabe lo que pasa? Como usted le dijeron, y ahí se dan cuenta, tanto dice el documento del libro, que Joe Biden y Barack Obama se confiesan y dicen, sí, estamos al tanto de que Osama Bin Laden no está donde lo estamos buscando y que en realidad a los soldados los mandamos para allá, para que ellos no tienen idea, son soldados, pero nosotros sabemos que está refugiado en Irak. Ah, ya, los dos sabemos entonces, ¿qué hacemos? Entonces Barack Obama habría dicho, tengo un plan, matémoslo igual. Pero entonces yo, pero ¿cómo? Atención, matémoslo, pero... Esa es la idea inicial. Para la gente. ¿Cómo? Que la gente crea que lo asesinamos. En el fondo es un triunfo. Es buscar decirle a la gente... ¡Lo logramos! Lo encontramos, les prometimos que íbamos a encontrar... Es un triunfo para él, en el fondo con esto sí, pero ponte el caso del ciudadano medio estadounidense que está en su casa, ve las noticias que le ganaron al malo, al que votó a las Torres Gemelas, y el buen sale a celebrar. Eso es lo que ve. ¿Quién sale a celebrar? Sale a celebrar la persona que ve que falleció el terrorista, claro, que el 2001 decidió acabar con la vida de 3.000 personas en las Torres Gemelas. Entonces me parece que es como darle una pildorita a la gente, decirles, ¿sabéis qué? Lo que estamos haciendo, que mucha gente nos critica, lo hacemos bien porque ahí está el resultado de todo nuestro trabajo. Entonces, a ver, espérame ahí, porque ese punto es muy interesante. Esto se está aprendiendo poco a poco. Queda mucha más información. Salfate, queda mucha más historia. Queremos hablar también del último debate presidencial de Estados Unidos. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió previo a las elecciones del 3 de